A orar, hermanos. Vamos a aprovechar que están de pie. Vamos a orar, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, te pedimos que tú bendigas, Señor, como ya se pidió, la enseñanza de los niños, que puedan estar ellos tranquilos, escuchando tu palabra, llevándola a cabo, pero también nosotros, Señor, que toda distracción tú quites de nuestros corazones y que en verdad, Señor, podamos poner atención a lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros y que sea Él quien nos hable a través de esta palabra a nuestros corazones y realmente, Señor, esta palabra pueda edificar a tu pueblo, Señor. Bendíceme a mí y úsame. Te ruego, Señor, que cualquier cosa que no te agrade tú la quites en estos momentos y que tu palabra pueda ser expuesta con toda libertad y con toda claridad, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Siéntense, hermanos, tomen sus lugares, queridos hermanos. Quiero darles un testimonio. Estamos en esta serie que se llama Cuidando a mi iglesia. Y la primera predicación se trató Cuidando a mi iglesia, valorando lo que hay en ella. Estuvo basada en el Salmo 122. ¿Acuerdan la palabra Jerusalén? Y veíamos todo lo que había ahí, ¿no? En Jerusalén, lo que significaba, que también podía estar en nuestra iglesia, valorándola. El segundo fue Cuidando a mi iglesia, defendiéndola. Y aquí es donde quiero darles el testimonio, hermanos. Aquí es donde quiero darles el testimonio. En la semana, hace como unos 10 días. No, a ver, déjenme ver. No, más bien, fue hace unos menos de 10 días. Pero un hermano que le mando los audios, me había comentado él en WhatsApp, me había comentado que en su iglesia había problemas, que en su iglesia estaba teniendo divisiones y que él ya se quería ir de su iglesia. Eso me había comentado el hermano. Y yo había estado dando algunos consejos a través de WhatsApp, pues mire hermano, esto y lo otro. Pero pues sin querer, ahora sí que no es que nosotros queramos, sino es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Pues él escuchó esta segunda predicación, la del domingo pasado, la escuchó y me mandó en el WhatsApp, me decía: pastor, sí, gracias por la palabra, porque pues no voy a abandonar mi iglesia, al contrario, voy a luchar por ella, voy a defender a mi iglesia y me voy a quedar en ella, a pesar de los problemas y las divisiones. Digo, gracias a Dios, ¿no? Que Dios usa su palabra, no solamente entre nosotros, sino también con otras personas. Bueno, estamos en el tercero de esta serie, que ya mi esposa dijo cómo se llamaba, y que aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo se llama el día de hoy? ¿Cómo podemos cuidar a nuestra iglesia? Vigilando a los líderes y también nuestras actitudes. Porque cuando le dije vigilando a los líderes, algunos dijeron: ay, mira qué padre, vamos a estar criticando ahí a los de la directiva, vamos a estar a ver qué hacen, ¿no? Como dicen por ahí, no como le hacen nada a los chavos, vamos a estar así, mira, ahí todo. Ni sé si le hago bien, ¿verdad? Porque mis hijas se burlan, no es así, papá, y me dicen cómo, pero bueno, no sé cómo se haga. Pero vamos a darle una más, vamos a leer nuevamente. Ya lo leímos 2 ocasiones, vamos a leerlo, pero aquí voy a lo mejor a interrumpirles, como suelo hacer, para explicar algunas cosas. Esta es una epístola. ¿Qué epístola es? Es una carta que el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo. Timoteo era pastor de una iglesia que estaba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, y a estas epístolas se les conocen como las epístolas pastorales. A Timoteo, a Tito, a Filemón se les conoce como las pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo, que era un pastor con más experiencia, escribe estas cartas dirigidas a estos pastores para que ellos pudieran tener una mejor orientación para hacer su labor pastoral. Entonces vamos a leer lo que dice. Fíjense lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, a ese pastor más joven. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otras versiones dicen que traza bien la palabra de verdad, que interpreta bien la palabra de verdad. O sea, ser un estudioso de la palabra de Dios. Ahora sí, el 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Fíjense qué término tan duro, ahorita lo vamos a ver, pero dice que esa palabra, que esas falsas doctrinas son como la ¿qué? Sigamos adelante. De los cuales son
si todavía andan buscando nombres para sus hijos, aquí están dos, miren, Himeneo y Fileto. Eran dos cristianos que se habían desviado, porque dice el versículo 18, que se desviaron. Fíjense ahí, ¿qué quiere decir que se desviaron de la verdad? Que eran cristianos, que en un principio estaban en la verdad, pero ¿qué pasó con ellos? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe. Entonces, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, ¿qué pueden hacer? La fe de algunos. Vamos a darle aquí, hermanos, uno más ahí, hasta ahí. ¿Qué palabra mencionó ahí? Que esas falsas enseñanzas son como qué. Y ustedes, si yo les pregunto qué es la palabra gangrena, pues aquí tenemos una imagen, ¿no? No me vayan a regañar como una vez una de las hermanas que mando los audios. Acuérdense que yo mando los audios a muchas personas. Y no sé si se acuerdan que hace un tiempo en una de las series yo mandé a un hombre, en una de los cuadritos que mando, de los pósters que mando, pues mandé la imagen de un hombre que tenía un tumor en la cara. Porque era referente a eso, ¿no? A que a veces en las iglesias pues hay ese tipo de enfermedades. Y esta hermana nunca me escribe, a la fecha nunca más me ha vuelto a escribir, ni me ha dicho que le hacen bien las predicaciones, pero la única vez que me escribió fue para decirme, oiga, mire nomás qué imagen tan fea fue a poner usted, que no pudo haber encontrado, otra es bien grotesca, y ahí me estuvo regaño y regaño. Espero que ustedes no vayan a regañar por esta imagen grotesca, pero es una extremidad, es una parte del cuerpo que le dio ¿qué? Y esta enfermedad, sabemos, ¿qué hace esta enfermedad? Pero fíjense que por eso a mí me encantan los idiomas originales, porque en el griego, si ustedes van a Timoteo y buscan esa palabra, gangrena, esa palabra viene derivada de la palabra graino, y fíjense lo que significa, qué tremendo significado, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué hace la gangrena con la carne? Se la traga, la devora, porque quien tiene esto, ¿qué tiene que pasar? Le tienen que amputar. Y dicen, bueno, médicamente, yo dirigí la tesis de una muchacha en la escuela bíblica donde doy clases. Dios me dio el privilegio de ser su asesor de tesis. Y ella, la tesis de ella, no me acuerdo el nombre exacto de la tesis, ya tiene algún tiempo, pero hablaba de esto, de cómo la iglesia se ha enfermado, y hablaba de la gangrena. Y ella, aparte de ser pues misionera, ella había estudiado para ser enfermera. Entonces ella conocía un poquito de los términos. Y yo me acordé que ella mencionaba que hay dos maneras en que la gangrena se puede pues contraer, ¿no? Una de ellas es por falta de circulación. Por falta de circulación. Esto le pasa mucho a las personas que tienen diabetes y algunos otros problemas de circulación. E incluso, en ocasiones tienen, ¿qué? Porque ya no hay circulación, ¿verdad? Pero la otra es a través de, dice ahí, de alguna bacteria, de alguna infección. Pero no importa cómo se dé esta gangrena, en la situación es que esta gangrena, ¿qué hace? Que finalmente amputen la parte, porque si no la amputan, sigue corriendo y la persona puede morirse. Incluso hay gente que dice, no, yo prefiero morirme así, a mí que no me amputen nada, yo me quiero morir completo. Y a las gentes que les dicen así, que les van a amputar una parte de su cuerpo, pues yo creo que una reacción es esa, ¿no? Pero vamos a darle nomás aquí, hermanos, y vamos a darnos cuenta que la iglesia, dice allá arriba, las iglesias, ¿qué? ¿Ustedes creen que la iglesia se puede enfermar? Porque es un organismo vivo. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que esas falsas doctrinas son como la que. Fíjense que hace años yo estaba en una congregación, yo todavía no era pastor, era obrero, todavía no me ordenaban como pastor, y me acuerdo que llegaron, había un ministerio que el mismo consistorio de la iglesia mandó llamar, y ese ministerio lo que hacía era examinar a las iglesias, hacían un test, le daban como un examen a cada miembro de la iglesia, y ellos lo contestaban. Hacían diferentes preguntas, que cómo predicaba el pastor, que si les gustaba, que cómo era la alabanza, muchas preguntas, era un examen como de unas 30 preguntas. Y después de ellos se lo llevaban y analizaban y nos daban como que un estado de nuestra iglesia.
Y me acuerdo que no salimos muy bien librados, ¿no? La verdad es que no salimos muy bien librados. Y ese ministerio me gustaba mucho porque no sé si nos lo hicieran ahorita, ¿cómo saldríamos nosotros? No sé si saldríamos bien librados o nos diagnosticarían, no sé, algunas cuestiones. Pero las iglesias se enferman, hermanos. Fíjense lo que dice aquí Apocalipsis 2:5. Ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice, hermanos? El apóstol Juan, que Dios le revela esto en el Apocalipsis, le está escribiendo a las 7 iglesias del Asia Menor y le dice, ¿verdad? Que si no se arrepienten, ¿quitará qué? Y el candelero era la iglesia. Lo que estaba diciendo es que una iglesia puede ser quitada, una iglesia puede desaparecer. Hay por ahí estadísticas que dicen que en los Estados Unidos diariamente se cierran 5 iglesias. Todos los días en Estados Unidos se cierran 5 iglesias. Por divisiones, porque ya no tienen la economía, porque no han crecido, porque están enfermas. Entonces, lo primero es eso, que nosotros identifiquemos que hay enfermedades que pueden darle a las iglesias. Y aquí, hermanos, vamos a ver dos, dale por favor, vamos a ver dos síndromes. Uno tiene que ver con la doctrina y otro tiene que ver con los líderes y con las actitudes que tomamos nosotros. Vamos a ver qué dice aquí. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. El síndrome de la gangrena de Himeneo y Fileto. Así es como yo le he puesto. Y dice 2 Timoteo 17 y 18, ahí lo tienen. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. ¿Quiénes eran Himeneo y Fileto? Himeneo y Fileto eran unos hermanos, eran cristianos, que se habían convertido al Evangelio, se habían convertido a Cristo, pero se habían dejado engañar por doctrinas que venían escondidas, ¿verdad? Y se habían dejado engañar por esas doctrinas. Aquí los ponemos a Himeneo y a Fileto, y voy a explicar qué era lo que ellos creían, porque dice ahí, ¿verdad? ¿Qué decían ellos? ¿Que la qué? Ya se había efectuado y trastornaban la fe de algunos. Voy a explicar esto. Himeneo y Fileto pertenecían al cristianismo, pero había cristianos que eran cristianos gnósticos. Voy a explicar eso. Esos gnósticos creían la doctrina griega que decía que el cuerpo era malo y que el alma era buena. Y muchos hoy en la iglesia creen eso todavía, que el cuerpo es malo y que solamente lo espiritual es bueno. Incluso dicen, ¿verdad? Dividen su vida, lo espiritual y lo carnal. Hermanos, ¿quién creó el cuerpo? Y cuando acabó de toda su creación, Dios vio que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno, en gran manera. Entonces el cuerpo no es malo, hermanos, pero para los griegos sí. Y entonces los griegos gnósticos no podían concebir la doctrina de la resurrección. Les voy a decir por qué. Porque el cuerpo cuando moría liberaba el alma, decían ellos, los griegos, liberaba el alma. Y el alma era libre, ¿no? Porque el cuerpo era como la cárcel, porque el cuerpo era malo. Y entonces no podían concebir la doctrina de la resurrección, porque la resurrección, ¿qué hace con los muertos? Resucita el cuerpo. Es la resurrección del cuerpo. Entonces ellos decían, estos gnósticos creían, Himeneo y Fileto creían que la resurrección ya se había efectuado o que se efectuaba en el momento del bautismo. Por eso puse esta imagen del bautismo. Ustedes han visto, ¿no? Que hay muchas denominaciones que bautizan por inmersión, como está ahí. Porque el bautismo es un símbolo, fíjense bien lo que les voy a decir, el bautismo no salva. El bautismo solo es un símbolo de que nosotros creemos en Cristo. Y es un símbolo de cuando la persona es sumergida, de que muere al pecado, y cuando es sacada del agua, resucita a una nueva vida. Y eso lo creemos nosotros, creemos que el bautismo simboliza esa nueva vida, pero el bautismo no salva, ni el bautismo te da ninguna salvación. ¿Sí me estoy explicando? Pero ellos decían que la resurrección sí se había efectuado, pero solo en este momento. La resurrección ya había acontecido. Por eso dice ahí que la resurrección ya se efectuó.
Y es cierto, en cierto modo, la resurrección espiritual ya se efectuó. Cuando nosotros venimos a Cristo, resucitamos a una nueva vida. Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Pero ellos decían que hasta ahí nada más. Entonces, ¿esto en qué afectaba? En que ya el cristiano no iba a ser resucitado en la resurrección general de los muertos y tampoco su cuerpo iba a ser glorificado. Así, resumían la resurrección como algo simbólico. Eso es lo que ellos creían. Y esto estaba trastornando a muchos. Ahora, fíjense bien, 1 Timoteo 1:20, fíjense cómo este hombre, lo que dice aquí de Himeneo. Ayúdenme a leer. O sea que este Himeneo era una fichita, ya lo había expulsado, Pablo ya lo había expulsado de la iglesia, junto con otro tal Alejandro, porque era una persona que blasfemaba. Dice aquí, para que aprendan a no blasfemar. Pablo ya lo había entregado a Satanás, ya lo había sacado de la iglesia. Porque ¿qué pasa? Cuando tú no atacas de raíz la gangrena, ¿qué pasa? Y Pablo sabía bien esto. ¿Qué hizo con Himeneo? ¿Le expulsó? Ahora, vamos a ver aquí, hermanos, dale uno más, y vamos a ver que la iglesia, hermanos, tiende a veces en la iglesia a haber doctrinas que pueden carcomer, que pueden irse pues creciendo en la iglesia. Ahí estás bien. Fíjense cómo dice 2 Timoteo 2:17, ¿cómo dice? De los cuales son Himeneo. Ahora, ya no les queda duda, ¿verdad? ¿Quiénes eran Himeneo y Fileto? ¿Qué era lo que decían? ¿Cuál era la falsa doctrina que estaban ellos y haciendo que muchos cristianos creyeran en eso? Pero vamos a ver, hermanos, cómo hoy en día a veces hay falsas doctrinas en la iglesia. Por eso la predicación de hoy se llama Cuidando a mi iglesia, vigilando ¿la qué? La sana doctrina. Y miren, vamos a ver aquí varias, bueno, no puedo ver, hay muchísimas falsas doctrinas, hay muchísimas herejías, pero yo voy a mencionar tres que son de las principales que hay. ¿Cómo dice aquí el qué? No sé si sepan qué sea eso. Ahorita les voy a explicar. Pietismo fue una doctrina que surgió incluso con Juan Wesley en el siglo XIX y finales del 18, principios del 19. Y una doctrina que decía, y que dice todavía, para que lo entiendan, lo va a hacer lo más claro posible. Como esas personas que hoy dicen, no, es que Dios no está en nuestra iglesia porque nuestra iglesia está muy fría. Incluso nos dicen refrigerianos. Y pastor, es que yo fui a otra iglesia y ahí sí se siente calientito. Ahí se siente el poder de Dios, se siente el Espíritu Santo. Y son personas que todo lo espiritualizan. Ese es el pietismo. La gente que, por ejemplo, y esto pasa mucho así, un hermanito que por ahí escuchó una predicación en internet, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, o que un hermanito que se encontró a otro, lo invitó a alguna actividad en su iglesia, y viene bien emocionado y empieza a ir, hermano, fíjese, no vienen con el pastor, vienen con algunos de los hermanos. ¿Qué cree, hermano? ¿Qué cree, hermano Arturo? Que fui a una actividad, no hombre, allá sí se siente Dios, no, las alabanzas, no, bien prendido, no, de veras, hermano, ahí sí está Dios. ¿Sí me explico? Esta es una doctrina que se llama, una falsa doctrina que se llama pietismo. Porque Dios está, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios está aquí con nosotros? ¿Se acuerdan ustedes? Hay un pasaje de la Biblia, por tiempo no lo vamos a ver, pero cuando Elías estaba allá, y cómo fue la manifestación de Dios, dice que no fue a través ni del terremoto, no fue a través ni del fuego, sino que la manifestación de Dios fue a través del silbo apacible. Pero ¿saben yo qué pienso de este tipo de doctrinas? Que la gente que nunca lee la Biblia, que la gente que no está bien cimentada en la fe, pues claro, va a una iglesia donde le presentan bailongo, donde le presentan alabanzas, donde allá hacen todo un show, todo eso que él tiene, ese vacío que él tiene, porque no lo busca leyendo la Biblia ni orando,
lo va a encontrar ahí. ¿Sí me explico, hermanos? Esa es una falsa doctrina, hermanos, porque Dios está en medio y dice la palabra, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Amén? Esa es una falsa doctrina, hermanos. No crean en eso. Ay, es que otra iglesia. Y muchos hermanos se van a otras iglesias o escuchan pastores en internet. Ay, es que ese pastor sí. Pero sus vidas siguen iguales. ¿Sí me explico, hermanos? Las vidas de las personas siguen iguales. ¿Cómo se va a mostrar realmente la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo? El testimonio, el cambio, la vida que nosotros... Entonces quiere decir que una persona ir a un culto 3 horas, escuchar alabanzas y estar bailando y todo, y su vida sigue siendo completamente la misma. Segunda falsa doctrina, el carismatismo, que está muy de moda. Hay muchas iglesias que son carismáticas, pero a veces no entendemos de dónde viene. La palabra carismático viene de carisma. La palabra caris en griego significa don. Y entonces esas iglesias se manifiestan mucho a través de los dones, dicen ellos, del Espíritu Santo. Por eso, incluso, fíjense, a mí una vez me invitó un amigo, que era presbiteriano, pero ahí lo conocían de una iglesia pentecostés, grande la iglesia, y me invitó a predicar. Me contactó con él y me invitó a predicar. Prediqué, no sé cómo, porque la verdad es que es bien difícil predicar en esas iglesias, sobre todo para nosotros que no estamos acostumbrados, porque cada cosa que decimos, amén, amén, sí, amén, entonces, bueno, ya como pude prediqué. Y cuando salí del pastor de ahí, hermano, lo felicito mucho, que a pesar de que no tiene el Espíritu Santo, Dios lo forma. Y así, ¿no? Así nos ven. Por ejemplo, hay iglesias que así nos ven, que no nos ven como sus hermanos, nos ven como menos, porque son iglesias carismáticas, y dicen ellos, es que nosotros sí tenemos el Espíritu Santo y ustedes no. Pero ¿qué dice la carta a los Efesios? Por tiempo no lo vamos a buscar, pero también dice, ¿no? En Efesios 1:13, que habiendo creído en Él, recibimos al Espíritu Santo. No hay una segunda bendición, pero ellos dicen que sí, y es a través de hablar en lenguas, a través de hay personas que los avientan, los tiran, a reírse como locos, y se están moviendo, hacer como animales, echarse gases, vomitarse, hacerse como estatuas de hielo. Hay muchísimas que caen polvo de oro, que se les convierten le van a quitar la chamba a la hermana Pilar y a Pati, porque se convierten las muelas malas, se les ponen con oro, ¿no? ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? Aberraciones que en la Biblia no se mencionan. Por eso les digo, cuidado con esas falsas doctrinas. Entonces, el carismatismo. Otro, ya lo hemos visto, la teología de la prosperidad, aquella doctrina que dice que todos los cristianos necesitamos, si somos hijos de Dios verdaderamente, vamos a tener dinero, vamos a tener salud, vamos a tener posesiones, vamos a estar bien en todo. Y yo digo, ¿qué de los hermanos en Chiapas, en los altos de Chiapas, que se convirtieron genuinamente al Señor y que han sido perseguidos por años? ¿Ellos no tienen al Señor? Sí. Pero bajo esta teología, ¿no? Yo me acuerdo que conocimos un pastor que estaba ministrando ahí cerca en un colegio, se dejaron engañar ahí también, y este pastor les decía, por ejemplo, a unos hermanos que eran de la iglesia presbiteriana donde yo iba, le dijeron a un hermano, usted Dios no lo ha bendecido, usted no tiene la bendición de Dios, porque mire, tiene 3 hijos, y nada más tiene un cuarto para sus 3 hijos. Usted está en pecado, hermano, porque si estuviera bajo la bendición de Dios, ya tuviera por lo menos un cuartito para cada uno de sus hijos. ¿Sabe cómo Dios lo va a bendecir? Si usted me dona un terreno. Mi hermano tenía terreno. Entonces, este tipo de doctrinas, lo único que hacen es que, hermanos, ¿qué dice aquí? Y si nosotros no lo paramos, si nosotros no hacemos algo, se va a seguir extendiendo, dice ahí, ¿cómo qué? Como gangrena, hasta que se divide la iglesia. Unos agarran por un lado y otros para otro lado. ¿Sí me explico? Bueno, esta es entonces... bueno, y ahorita me voy acordando de una ocasión en la iglesia donde yo estoy pastoreando, hacíamos el mes de las misiones, invitaba a muchos misioneros. Septiembre era el mes de las misiones, por muchos años. Invitábamos a misioneros que venían de diferentes partes del mundo, pero ellos eran a veces de diferentes doctrinas. Y yo les decía, hermanos, ustedes no se metan con doctrina,
por favor, solamente prediquen acerca de las misiones, no prediquen de doctrina, nada. Y uno de ellos pues no me hizo caso. Lo bueno que fue en el culto de la tarde, y empezó a predicar sí de las misiones, pero empezó a decir él, que él le había dado Dios el don de oler espíritus. Y yo dije, ¿dónde está eso en la Biblia? O sea, por favor, ¿no? Y en ese momento que lo dijo, yo lo único que le hice fue señas y le dije al hermano que ya terminara. Fue mi culpa porque yo no tuve el cuidado, ¿no? Después tuve que con la enseñanza, pues quitar todos esos malos herejías. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a darle. Esta es la primera entonces. Ya vimos, ¿no? Tenemos que cuidar a nuestra iglesia ¿de qué? De las falsas doctrinas. Tenemos que cuidar la sana doctrina. Hermanos, hacer predicaciones, hacer estudios de la palabra de Dios no son enchiladas. Yo ya les he dicho, ¿ustedes irían con un doctor que sacó su título de allí en Santo Domingo? Pues no, porque no saben, ¿no? Pero ¿por qué si van con pastores que ni siquiera han estudiado a veces? A veces son políticos que andan ahí, que porque hablan bonito, ya han leído un librito y vienen y la gente les cree todo, hermanos. Porque no cuidan la sana doctrina. Ahora vamos a ver la segunda tiene que ver, ya vimos la primera con la doctrina, ahora vamos a ver que tiene que ver con los líderes y que tiene que ver con nuestras actitudes. A ver, ¿cómo dice allá arriba? ¿El síndrome de qué? De Diótrefes. Sí, oye, así medio rebuscado, ¿no? ¿Qué es eso de la filatrimatosis de Diótrefes? Miren lo que dice tercera de Juan 1:9. El mismo apóstol Juan que escribió Apocalipsis, que escribió el Evangelio de Juan, escribió también esto. Ahora sí, ¿cómo dice? Yo escribo a la iglesia, pero Diótrefes, al igual que gusta tener el primer lugar, de ellos no lo reciben. Miren, aquí les voy a dar el contexto. Este es Juan. Aquí Juan está escribiendo su carta, en la tercera carta del apóstol Juan. Este es Gallo, era su Gallo, al que le está escribiendo la carta, y este era Diótrefes. Pero le voy a pedir a mi hermano Elías que nos ayude a poner aquí segunda de Timoteo, tercera de Juan, estoy en Timoteo, me quedé, tercera de Juan, pero vamos a leer el 1 al 6. Tercera de Juan 1 al 6. A ver si nos lo puede poner aquí. Le hubiera dicho antes, ¿verdad? Pero ya ahorita aquí nos lo busca el hermano. Tercera de Juan. Acá hay quien es ese hombre tan guapo que estaba ahí, que yo lo vi, hay que comenzar uno. Del 1 al 6, tercera de Juan 1 al 6. Ahí está, vamos a ver cómo dice ahí para que entendamos el contexto. Ayúdenme a leer. El anciano, que es Juan, ¿a quién le estaba escribiendo? A Gallo. El amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales te harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Gracias Elías, vamos a regresarnos a donde estábamos. Ya se dieron cuenta entonces qué es lo que pasaba. Juan puso a Gallo como pastor de una iglesia del Asia Menor, no sé qué iglesia, pero Gallo era el pastor de esa iglesia. Y Gallo se conducía en la verdad, y Gallo acogía a los hermanos que venían como evangelistas itinerantes que andaban predicando el evangelio. Llegaban a la iglesia que pastoreaba Gallo y los recibía. Y hasta lo felicita. Juan felicita a Gallo, le dice: eres un buen pastor, eres una buena persona. Pero en esa iglesia había un pequeño problema. Había otro líder que era un laico, no era pastor, pero era un líder que tenía influencia. A veces pasa en las iglesias que no solo el pastor tiene influencia, hay otros líderes que también tienen influencia, porque el liderazgo es ese, el liderazgo es influencia. ¿Cómo se llamaba este hombre? Ahí está, miren.
También otro nombre, pues si no han encontrado, ahí está, ya vimos Gallo, ya vimos Himeneo, Fileto, y ahora vemos Diótrefes, es un nombre bonito, ¿verdad? Entonces ahí nos dice qué hacía este hombre, qué hacía Diótrefes. Ahí nos dice, ¿al cual le gusta qué? Cuando ustedes van al griego, en esa parte, ustedes van a encontrar que usa la palabra filoprimatosis. Aquí la dividí, así para que lo entiendan más. Filos, ¿qué significa? Ustedes ya saben. Amor. Prima, así de mi prima, ¿verdad? Viene de protos, que significa primero. Tosis es de enfermedad. Por ejemplo, halitosis es la enfermedad del aliento. Y hay algunas otras enfermedades, no sé, aquí los que son médicos, enfermeras, ¿qué otra enfermedad pueden decir aquí que termine con tosis? Ay, es quien sabe qué se hace, yo bien feo, pero yo te creo, ¿no? Cuando hay piojos. Ah, cuando hay piojos, yo no puedo padecer esa enfermedad, pero... Muy bien, entonces, ¿cuál era esta enfermedad? Y fíjense que le llama ahí, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Qué le gustaba a este hombre? Fíjense nada más, eso ¿será que eso pasa o no pasa? Porque nos han educado nosotros hoy en día, el segundo lugar no vale. Nadie se va a acordar de Francia ni de Mbappé. Todo el mundo se va a acordar tristemente de Argentina y de Messi. Nadie se acuerda de los segundos o terceros lugares. Entonces queremos ser los primeros. Nos han educado que seamos los primeros en todo. Hijo, tú tienes que ser el primer lugar, tú eres el primero y tenemos que ser los primeros. Pero fíjense bien, vamos a darle uno más y ahorita explico. Fíjense lo que dice la palabra en Marcos 9:35. Ayúdenme a leer cómo dice. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser Si alguno quiere ser ¿qué? el primero. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué le gustaba a Dios otra vez? Ser el primero Será el postrero de todos. y el servidor de todos. Así que si alguno está enfermo aquí de filoprimatosis, si le gusta ser el primero en todo, ¿qué dijo el Señor? ¿Esto lo dijo el Señor? Y miren esta imagen, ¿sí se ven esta imagen? ¿Sí se acuerdan? Fue el ejemplo, ¿no? Miren lo que dice esta parte, Colosenses 1:18, está hablando del Señor. ¿Quién es el primero? De la cabeza. Del cuerpo, que es la iglesia. ¿El qué es el qué? Es el primero. El primogénito, el primero, el de los muertos. Él tenga la qué? Él sí es el primero. Él sí, a él sí le debemos dar siempre toda la primacía. Él es el primero en todo. Debe ser el primero en todo. Pues ahora vamos a ver aquí, hermanos. Fíjense bien lo que dice aquí. Vi varias versiones de la Biblia de ese mismo pasaje de Tercera de Juan 1:9 o de Tercera de Juan 9. Y vamos a ver varias cosas. Fíjense lo que dice la primera. La Biblia al día es una versión de la Biblia. Son versiones o traducciones de la Biblia. ¿Cómo dice? Fíjense, me encanta cómo ahora sí que me encanta la palabra que usa ahí. ¿Les qué? Les encanta ser los primeros. Les gusta que la gente los reconozca, que la gente los vea. Yo conozco pastores que dicen, por ejemplo, ¿no? Yo podría agarrar y decir, hermanos, miren que este techo, este piso, esto que nos cambiamos de acá para allá, es por mí, hermanos. Porque fue mi ministerio, hermanos. ¿Sería correcto decir eso? Porque las cosas no se hacen por un pastor, ni se hacen por quién se hacen, hermanos. Pero así hay gente que les encanta ser reconocidos, que la gente los reconozca. Por ti se hizo esto, tú eres el mejor de todos, tú eres. O sea, hay líderes así en nuestra iglesia y no se necesita que sea el pastor, a veces hasta en los trabajos que hacemos ahí, enseñando a los niños como maestro. Yo soy Juan Camané. Vamos a darle. A ver, Biblia Dios habla hoy, ¿cómo dice? El mismo pasaje. Yo escribí una carta
Ah, qué tremendo, porque dice que este tipo de personas no aceptan ¿qué? ¿Qué le voy a andar haciendo caso a la directiva? ¿Qué le voy a andar haciendo caso yo al pastor? Yo voy a hacer lo que me pegue la gana. Y son mandoncitos, miren. Cualquier parecido, hermano, con su esposa, si es así, ustedes saben. ¿Les gusta qué, hermanos? Y son de la gente que, a ver, hermano, hágale ahí, a ver, cárguele ahí, pero ellos no hacen nada. Y hermanos, para mandar hay que aprender primero a qué. Yo les puedo decir algo, yo tengo años que he sido presidente del presbiterio, presidente del sínodo, tuve un cargo en la Asamblea General como secretario ejecutivo del Ministerio de Educación. O sea, he tenido cargos. Ahorita no tengo cargos en mi presbiterio. Bueno, sí tengo el cargo, soy ministro del Ministerio de Educación, pero ya no soy el presidente. Ya hay otra directiva. ¿Qué tengo que hacer yo con esa directiva? Someterme a mi autoridad. Son mi autoridad. Me guste o no me guste, son mi autoridad. Y si están mal, ¿quién les va a pedir cuentas a ellos? Entonces, si yo quiero que mi grey o la grey que yo pastoreo me obedezca, ¿qué tengo que hacer yo? Pero hay gente que no le gusta someterse a la autoridad. Hay gente que no le gusta someterse a la autoridad. Es mandona y quiere hacer lo que le pega la gana. Ahí lo dice. Vamos a ver otro más. Biblia Corona de Jerusalén. El mismo pasaje, ¿cómo dice? He escrito algunas cosas a la iglesia, pero Diótrefes, ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, no lo recibe. ¿Cómo era este Diótrefes? Según lo que dice este versículo. Ambicioso. Gente que no se conforma, que quiere seguir teniendo. Aquí miren lo que pongo esta palabra. ¿Ustedes han escuchado esta palabra alguna vez? ¿Qué hace un megalómano? Le gusta el poder. Le gusta el poder. Le gusta sentirse con poder. O sea, dice, bueno, pues eso va a ser en la política, allá. No, también en las iglesias. Por eso, miren, hermanos, nuestra constitución de la iglesia cambió, porque antes se les llamaba ancianos gobernantes. Y se vio que a veces había muchos ancianos que eran caciques, que duraban años en las iglesias y no salían, y le hacían la vida imposible al pastor. Y se cambió, ahora ya no son ancianos de iglesia, perdón, no son ancianos de gobernantes, sino ahora se les llama ancianos de iglesia, y tienen cierto periodo nada más. Para que no se perpetúen, para que no hagan su cacicazgo, porque sí, hay gente que les encanta estar en el poder, hermanos. Les encanta tener, aunque sea ahí chiquito, ¿verdad? Pero ahí ya le dieron poderes, hermano. Hasta hay un dicho, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Con perdón de ustedes, a lo mejor aquí, ¿verdad? Porque está aquí hermano, ¿verdad? Pero ¿por qué creen ustedes a veces que nuestra policía no es tan querida? Porque les dan poder. ¿Y qué hacen con ese poder? No todos, ¿verdad? Hay algunas excepciones como hermanos cristianos, ¿verdad? Pero a Diótrefes le gustaba el poder. Vamos a ver uno más. Fíjense lo que dice, cuarto, Biblia Corona de Jerusalén, pero ahora vamos a ver tercera de Juan 1:10. Vamos a ver cómo dice. ¿Cómo dice? Por eso, cuando vayas, recordaré las cosas que estás haciendo, criticándonos con palabras llenas de malicia, y como si no fuera bastante, tampoco recibe a los hermanos, impide a los que desean hacerlo y los expulsa de la iglesia. O sea que era una fichita este Diótrefes. Ahí dice que era criticón. Criticaba a los líderes, criticaba a Gallo, criticaba a Juan. No le hagan caso al pastor, no le hagan caso a los de la directiva. Están locos. Ahora, hermano, no estoy diciendo que los líderes no podamos ser pasados a escrutinio, o no podamos que la gente nos pida cuentas, o que si algo estamos mal nos los hagan saber. Pero se necesita que no sea, o si va a ser una crítica, que sea una crítica, ¿cómo se dice por ahí?
Sí, ustedes se pueden acercar y están en todo su derecho. El gobierno de la iglesia presbiteriana es de esa manera. Ustedes escogieron a la mesa directiva que está y al pastor que está, y ustedes pueden acercarse, de una buena manera, acercarse a la directiva. Hermanos, creemos que las cosas se pueden hacer mejor de esta manera. Queremos ayudarles, queremos contribuir. Hemos visto que han hecho un buen trabajo, pero lo podrían hacer de mejor manera si lo hacen así. Pero aquí habla de una crítica, ¿qué dice? Una crítica maliciosa. ¿Cómo es una crítica maliciosa? Como esa hermanita que les digo que le mandé los audios, nunca me ha dicho, en los 3 años jamás me ha dicho, oiga pastor, gracias, oiga, no, pero cuando salió algo que no le gustó, entonces sí me reclamó. Entonces yo digo, esa es una crítica destructiva, porque no me está ayudando a mí en nada, ¿sí me explico? Pero vamos a darle nomás aquí. Fíjense, el mismo pasaje en la Biblia Dios habla hoy. ¿Cómo dice? No recibe a los hermanos que llegan, y a quienes quieren recibirlos les prohíbe hacerlo, y los expulsan de la comunidad. Fíjense, a mí algo que me llama la atención es que dice Juan, voy a ir, y yo personalmente le voy a llamar la atención a este Diótrefes. Pero fíjense qué hacía Diótrefes. ¿Andaba qué? Contando chismes. Por eso tiene que ver aquí con los líderes y con nuestras actitudes. Porque hermanos, si algo le hace daño a una iglesia, hermanos, es los chismes, las murmuraciones. Porque los chismes y las murmuraciones lo único que hacen es dividir a la iglesia. Y así se ve, como esto que está aquí, así igual. Cuando tú escuchas un grupito, pasa por ahí, entonces escuchas, no, segurito están hablando de mí, ¿eh? O de algo que está mal en la iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no debemos andar con chismes. Decía, me acuerdo ahorita de una ilustración muy vieja, decía Spurgeon, Carlos Spurgeon, era una ilustración que él ponía, y decía, ¿verdad?, que una vez en su iglesia pues había una señora que era muy chismosa, una hermana que era muy chismosa. Era en su iglesia de Carlos Spurgeon, estoy hablando ya del siglo XIX, ya en Inglaterra, aquí no pasa eso, nada más es allá. Y entonces le trajo una gallina, Spurgeon, y pobre gallina la empezó a desplumar, le empezó a quitar todas las plumas, hasta que la dejó pelona la gallina. Y le dijo, hermana, ahora le pido de favor, recójame todas esas plumas. Pues no, pastor, no voy a poder recoger algunas, dice, pero otras pues ya se las llevó el viento y no las puedo recoger todas. Así son sus chismes, así son. Una vez regados va a ser muy difícil que podamos. ¿Sí me explico? Pues cuando alguien te venga, oye hermano, mira, es que ¿ya viste cómo la directiva hizo esto? Compraron una computadora carísima, la pudieron haber comprado en otra cosa. Y críticas así, ¿no? Críticas, chismes. No, hermanos, si tenemos algo contra una persona, la Biblia nos dice bien claro qué tenemos que hacer. Así que si alguien viene y te dice algún chisme, algún rumor de algún hermano, cállalo inmediatamente, hermano. Si a mí alguien viene y me dice, oye, que el hermano, a ver, hermana, ¿ya habló con ella? Porque la Biblia es bien clara, y la Biblia nos dice en Mateo, que si tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Decírselo, confrontarlo. Si no te hace caso, ve con un testigo. Si no te hace caso, cuéntaselo a la iglesia. Si no te hace caso, tenlo por gentil y publicano. Hay un orden, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Lo único que hace esto, hermanos, es dividir a la iglesia. Vamos a darle ya los últimos, vamos a ver soluciones. Yo pongo aquí 3 grandes soluciones. La primera es no predicar vanas palabrerías ni dejar que otros lo hagan. Cuidado, los pastores tenemos que tener mucho cuidado a quién le soltamos el púlpito. ¿Sí me explico? Por ejemplo, aquí por mucho tiempo se aceptó el bautismo católico. Hacían miembros a las personas
sin importar su procedencia. Si habían sido bautizadas en el catolicismo, ya no las bautizaban. ¿Cómo voy a aceptar ese bautismo si eso es algo herético? Porque eso no nos enseña la palabra de Dios. Incluso a la Iglesia Católica se le conoce como la gran ramera, como la que desobedece por completo a Dios. ¿Cómo voy a tomar un bautismo que fue allá sin ninguna conciencia ni nada? Y aparte nuestros libros de gobierno prohíben que eso se haga. Entonces, digo esto, hermanos, porque yo tengo que predicar la verdad y enseñar la verdad. Fíjense, bueno, yo no voy a leer todos estos versículos, vamos a leer uno más, no los voy a explicar. ¿Cómo dice ahí? Timoteo 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Ahí, hermana, no es que de veras aquí sí está la presencia de Dios y la otra no. No discutan por eso, porque todo eso trae disputas. 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencias. Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fíjense, muchas de las doctrinas que hoy hay en diferentes iglesias son doctrinas de hombres. Por ejemplo, eso de que la llenura del Espíritu Santo es a través de hacer como un animal. Eso vino de allá de Canadá, de un pastor que se llamaba Mahoney, que vino recorriendo Canadá, los Estados Unidos, y así hasta llegar a todo el mundo. Eso no lo dice la Biblia, eso es un mandamiento, a un hombre se le ocurrió eso. Pero la Biblia en ninguna parte dice eso. Tito 3:9. Y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, la primera cosa, como pastor, aquí debe haber un ministerio, y los vamos a formar ya muy pronto, vamos a formar los ministerios, el Ministerio de Educación, que tiene que estarse dando cuenta qué se predica en el púlpito, qué es lo que se está enseñando en la iglesia, qué es lo que creen los hermanos. Vamos a darle una más. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, dice allá arriba. No dejes que se pierda, hay que guardarlas de trabajo. Con predicaciones y enseñanzas. No sé si ustedes se han dado cuenta, yo tengo una mala costumbre, porque a veces en las enseñanzas que doy, sobre todo en Zoom, en los estudios, aquí pues no lo puedo hacer tanto, ¿verdad? Porque no hay tanta interacción. Pero por ejemplo, si yo noto que un hermano está diciendo una herejía, yo lo paro y digo, no, perdón, no es así. ¿Sí se han dado cuenta o no se han dado cuenta en los estudios de Zoom? En algunas ocasiones lo he hecho. Y eso obviamente a muchos no les gusta, pero yo no puedo dejar que eso crezca, hermanos. Porque si eso crece, a ver, hace poco predicábamos, ¿no? De qué cree el cristiano en varias cosas. Imagínense, una persona que se dice cristiana y que dice que habla con los difuntos, y entonces va a venir con los difuntos, que, ¿sabes qué? Que yo me comuniqué con tu difunto, y tu difunto me dijo eso. Hermanos, ¿eso es bíblico? No. Al contrario, la Biblia condena a los que hacen eso. Condena categóricamente. A eso le llama agorero, le llaman espiritistas, y la Biblia lo condena. Entonces, si yo dejo que eso siga, ¿qué va a pasar? Miren, se sabe que Himeneo ya había sido expulsado de la iglesia, hace rato lo leímos, 1 Timoteo 1:19 y 20, guardando la fe. Le está diciendo Pablo a Timoteo, y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, quienes he entregado a Satanás para que aprendan a qué. Entonces, si yo veo que hay algo así, me voy a acercar al hermano, no esté enseñando eso, no esté propagando ese tipo de cosas en la iglesia. Si no entiende, lo voy a llevar con la directiva, aquí no hay consistorio. Si no entiende, lo vamos a expulsar de la iglesia. Porque yo no voy a permitir que esa gangrena, ¿qué haga? Para algo soy pastor, si no, ¿para qué estoy aquí? Tercera, ¿qué dice ahí? No permitir que trastorne la vida de la iglesia. Con divisiones, sí, ahí le puse sismos, no sismos, me equivoqué, cismas, que son divisiones también de la iglesia. Alejandro el calderero, al que mencionamos ahí, era esa gente que a pesar de que es disciplinada, de que se le dice, siguen en su mismo error. Y tienen años de ir a la iglesia y siguen profesando sus mismos errores, sus mismas cosas, contaminan a otros. Miren, con eso terminamos, como dice 2 Timoteo 4:14.
Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, si hay un brote de división en la iglesia, si hay algo, algún tema, tenemos que intervenir y no debemos dejar que eso se haga más grande. Entonces, ¿cómo puedo cuidar a mi iglesia? Vigilando la sana doctrina, vigilando a los líderes que prediquen realmente. Yo les invito, hermanos, si ustedes alguna vez me escuchan decir una herejía, acérquense a mí, pero compruébenmelo, que no va a ser como una vez un hermano, ya con eso termino, en una iglesia donde estuve, yo no le caía bien, nunca le caí bien al hermano hasta la fecha. ¿Quién sabe por qué, verdad? Porque pues digo, ¿cómo es que yo no le caigo bien a alguien, no? Y entonces ese hermano me dijo, terminando la predicación: pastor, acabas de decir una herejía. Y yo le dije, ¿me lo puedes comprobar? Se grababan audio, en aquel entonces se grababan audios de las predicaciones. Le dije, le voy a pedir a los del sonido que me den el audio y vamos a ir al consistorio y vamos a escuchar toda la predicación completa con el consistorio, y ahí tú me vas a decir delante de ellos donde dije herejía. Y si es así, me retracto delante de toda la iglesia, porque también yo me puedo equivocar. En esa ocasión no me había equivocado, el hermano nada más me quería un torito por ahí, ¿no? Pero hermanos, si ustedes alguna vez perciben que como líderes estamos mal, acérquense, no critiquen ni murmuren, acérquense. Estamos abiertos como directiva, como pastor, siempre vamos a estar abiertos, porque ese es nuestro sistema de gobierno. ¿Amén? No le hagamos daño a nuestra iglesia con divisiones, con chismes, murmuraciones. No seamos esos diótrefes. Que Dios bendiga su palabra. Padre Santo, te damos gracias porque nos has hablado con poder y autoridad. Tu palabra la predique, quien la predique, Señor, nunca regresará vacía. Ya sea un predicador famoso, un predicador local, pero tu palabra, Señor, siempre es expuesta con autoridad. Que así sea, que el Espíritu Santo nos hable. En Cristo Jesús.